tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, y al espacio que brinda el IARTE, siempre a la Cátedra de Historia del Arte. Entonces, pues muy agradecido por eso. Bueno, también, bueno, vamos a ver cómo les puedo hacer un resumen de esto, ya que este tema de investigación se ha vuelto un poco complicado, primero por el tema de las fuentes y segundo porque el tema de la modernidad en Costa Rica pues no está trabajado desde las artes. Es un campo que sí ha trabajado historia, filosofía, pero historia del arte no lo ha trabajado, ¿verdad? Y entonces son como de las primeras cosas que van saliendo. Bueno, y por supuesto hay tesis que sí que han puntualizado, como en el tema de la modernidad, ¿verdad? Daniel Fallas, Alejandro Soto, bueno, la profesora Laura Raba, investigadora también, pero son pocos los casos, ¿verdad?, que han trabajado como ese tema. Entonces esto hace que uno tenga que ir como construyendo paso a paso todo el proceso. En mi caso, lo que me interesa es en realidad como plantear la génesis de la modernidad en el arte costarricense. Y para plantear el tema de la génesis en el arte costarricense, lo primero que habría que hacer es como, bueno, saber cómo se constituyó o cómo se fue dando esa modernidad en Costa Rica, bueno, Latinoamérica, después Costa Rica, etc. Ya que Costa Rica y Centroamérica también parecen estar como disociados del diálogo cultural o histórico, etc. Y esto también lo ha hecho un poco complicado, pero interesante. En tanto, digamos, uno puede ir construyendo esos vacíos o huecos que van quedando en la historia del arte costarricense. También algo importante es que de los manuales y libros de historia del arte costarricense, ninguno ha abordado el tema de la modernidad. Entonces eso también es otra de los asuntos interesantes con respecto a este tema. Y bueno, me parece que la semblanza de esa situación la hizo justamente la tesis de la profesora Laura, ¿verdad? Y después de eso entonces vienen a ponerse en evidencia como todos esos puntos de vista en los que se ha construido el arte costarricense, etc. El programa de arte costarricense también se cambió de manera muy reciente, entonces comenzó a integrar como esos problemas, ¿verdad?, que tiene el arte costarricense. Y la tesis, bueno, vendría como a dar esa continuidad al proceso de la búsqueda de la modernidad. Más o menos, digamos, a manera de justificación y así como muy resumido, lo que yo planteo es, dice, hay una ausencia de este tipo de reflexiones en los capítulos de los textos sobre historia del arte costarricense. La tesis reflexiona acerca de cómo se construyó la modernidad en América Latina y luego cómo se da en Centroamérica a finales del siglo XVIII hasta los inicios del XX. Y bueno, dice, dicho acontecimiento se podría ubicar desde la época de los grandes viajeros europeos que tenían curiosidad científica por las tierras nuevas, y sus paisajes denominados la época del Gran Tour, pasando por los nuevos lenguajes y temáticas del arte moderno, el cual lo representa la obra de José María Figueroa de Amuno, hasta finalizar con la búsqueda de la identidad latinoamericana en el álbum de Grabador de 1934. Y bueno, esta investigación, para realizar o para por lo menos hacer como un acercamiento al problema, la perspectiva es desde la historia cultural. Esto nos permite ver entonces temas de literatura, temas como de creencias que se van constituyendo, puntos de vista, visiones, etc. Y esto principalmente como en el paisaje. Uno en el paisaje puede ver como dos puntos de vista, y esos dos puntos de vista están relacionados con la época propiamente. Como objetivos, dice analizar las primeras manifestaciones del paisaje, las ilustraciones de José María Figueroa y Amuno en el cuaderno rojo y verde y el álbum de Grabador de 1934 desde una perspectiva de la historia cultural, con el fin de comprender la génesis de la modernidad en el arte costarricense. Y los objetivos específicos, comprender cómo se ha construido la visión de lo propio en las imágenes del paisaje costarricense desde finales del siglo XVIII hasta su aparición propiamente. Segundo, analizar la dinámica sociocultural
de las ilustraciones de los cuadernos de José María Figueroa Oriamuno como punto de ruptura con las narrativas canónicas del arte, y comprender el papel del álbum de grabados del 34 en la construcción de la dinámica cultural y artística de la época. Son tres perspectivas desde las que construyo: iconografía, sociología e historia de la cultura. Nada más no voy a extenderme como en esta parte, a no ser de que a alguien le interese, digamos, como saber cómo es que se aborda, digamos, desde esta perspectiva. Aquí hay un gráfico que me permite más o menos como ver de qué manera interactúan estos tres ámbitos de investigación. Entonces ahí estaría la sociología del arte, la historia de la cultura y la historia del arte, que sería la iconología, para hacer análisis pues propiamente de las imágenes. Y hay varios campos que desde la sociología se constituyen, que el económico ideológico, ideas, ciencias, Tomás Guardia y el liberalismo, la ilustración, élites, y en el campo cultural el sistema de las artes, la llegada de los artistas locales, cambios culturales y la reflexión sobre la identidad. Y bueno, y los tres campos me estarían ayudando justamente a construir ese argumento. Primero porque las fuentes también son escasas, entonces uno tiene que recurrir a ciertos campos de consulta para poder ir construyendo a partir de un proceso que de alguna manera se vuelve imaginativo, para poder ir, construyendo el argumento, ¿verdad? Entonces buscar en la literatura, buscar en temas relacionados con la sociedad, etcétera, etcétera. Y bueno, como punto de partida, yo inicio el escrito planteando cómo se da la modernidad rápidamente, ¿verdad? Y es hacer una ubicación, aunque la modernidad inicia con los procesos de colonialismo, etcétera. Se desata esa modernidad después de la crisis de la colonia. Entonces digamos que ahí es donde uno podría hablar de la modernidad y una serie de manifestaciones artísticas que estarían relacionados con los temas de la modernidad, que se encuentran emparentados entre digamos, el paso que va del mundo colonial al mundo propiamente de las independencias. Entonces ahí son varios puntos que yo desarrollo como para establecer esa idea de crisis entrando a la modernidad. La inestabilidad del statu quo, después el ascenso de la casa francesa, de los Borbones a España. Francia e Inglaterra ganan fuerza mientras España descendía, y eliminar los gremios medievales y dar paso al sistema económico capitalista. Esto tiene que ver con la producción de imágenes, producción de libros y producción de otro tipo de objetos, ¿verdad? Que se van agregando, así como literatura y demás. También habría que pensar que esa crisis del orden colonial se da a partir de una serie de acontecimientos importantes desde el punto de vista social. Por ejemplo, la muerte de Pablo Presbere vendría a ser uno de los acontecimientos que va a marcar también el inicio de la modernidad en toda América Latina, Condor Caquio, Tupac Amaru II, ¿verdad? En el caso de Costa Rica puntualmente sería Pablo Presbere. Después, esto se va a confrontar junto con el gusto que se estaba dando en toda América Latina, que es como un gusto todavía por las cosas coloniales, los temas coloniales religiosos. Entonces, todos estos puntos también los desarrollo, ¿verdad? Para poder darle forma a esa modernidad latinoamericana, el ímpetu de independencia, el enciclopedismo, independencias, bandoleraje, cimarronaje, crisis de los gremios, es lo que plantea, digamos, una huida hacia otros temas, mientras esta imagen lo que vendría a ejemplificar es el gusto que tenían las élites en América Latina durante este paso que va del 17 al 18, después del 18 al 19, ¿verdad? Que es un gusto religioso totalmente. Uno esto tal vez lo podría ver como una continuación en ese gusto por las imágenes religiosas impresas que generó la litografía, ¿verdad? Entonces, no sé, yo siempre me acuerdo de los almanaques de Cofal, ¿verdad? Los que somos de esa generación, como conservaban todavía este tipo de imágenes, se recortaban y los pegaban en las paredes y todas esas cosas, como parte del gusto, digamos, que se está dando en América Latina, y como una de los resabios de este periodo.
que uno diría, bueno, la modernidad también tiene que ver con aspectos religiosos que se van constituyendo de manera tardía en el imaginario del ser costarricense y además en el gusto del ser costarricense. Entonces esto también habría que elaborarlo. Bueno, perdón. Después el invento de las élites, es decir, cómo en realidad comienza a aparecer un arte, ¿verdad? Que es, digamos, da forma a la sociedad a partir de una serie de estructuras sociales, que es lo que llaman sociedad de castas. Esto es el invento de las élites, y este invento de las élites lo que va a generar es una caracterización. Entonces ubica a todos en América, digamos, en América Latina, en un espacio determinado. Esto hace que la ciencia también llegue y comience a promover ciertas nociones con respecto al mundo y a los humanos. Entonces esto comienza a plantear los primeros problemas sobre el paisaje, lo que va a dar origen al paisaje. Las formas de ser, las formas de ver, las formas de comprender, las formas de apropiación, ¿verdad? Las formas de asumirse dentro de ese espacio. Este siglo es como el siglo de los principales científicos. Aquí el que más me interesa a mí es Linneo, porque Linneo tiene un texto sobre las razas, es lo que da inicio como a ese racismo, digamos, cultural. Entonces ubica a los europeos, a los americanos, a los africanos, a los asiáticos en un orden. Y esto genera que los viajeros, estos primeros viajeros científicos, etcétera, comiencen a hacer caracterizaciones de tanto de las tierras como de la gente. Entonces estas son, por ejemplo, son del siglo XIX, estas litografías pero son representaciones de gente local. Entonces ya comienzan caracterizaciones que además van a estar asociadas a las descripciones que hace Linneo. Por ejemplo, esto sería, bueno, ahí tienen el nombre, ¿verdad? Indios carboneros, pero esta sería también la representación de europeos, ¿verdad? Y la caracterización que además hace Linneo coinciden con las descripciones de este periodo que vendrían a ser todos estos viajeros. También algo importante es el legado colonial, cómo se encuentra la sociedad costarricense para este periodo del siglo XIX, donde uno puede ver que el tema de las artes en realidad tiene una gran precariedad por las condiciones de la sociedad colonial, o esa transición que se está dando entre la sociedad colonial y la sociedad moderna. Pero esas contradicciones también forman parte de eso que se entiende como modernidad. Entonces esto habría también que darle forma, ¿verdad? En el argumento para establecer cómo el arte en Costa Rica pues tiene las características que tiene actualmente. Entonces, bueno, ahí digamos que menciono varias: la situación periférica, ¿verdad? Después los sismos, después las malas técnicas de conservación, después, perdón, es que no veo ahí la letra es muy pequeñita. Después, ¿qué más dice ahí? ¿Perdón? Ah, sí, exacto. Bueno, esta es una de las imágenes del álbum de Figueroa. De hecho, para poder hablar como del tema del paisaje con respecto al arte costarricense, están las ilustraciones científicas de viajeros y las ilustraciones de Figueroa. Entonces esto es como lo que tenemos de paisaje dentro de esta primera etapa, ¿verdad? Que vendría a generar como esas nociones acerca del arte pues propiamente costarricense. Después, otro de los aspectos también importantes a considerar es el limitado proceso de construcción artística del Estado de Costa Rica, una mentalidad campesina y un modo de vivir aldeano, y después las manifestaciones artísticas que estaban emparentadas con lo útil y lo práctico, es decir, muy relacionado con el tema de la técnica. Ya esto genera pues un panorama pues bastante árido para las artes
lo que también llevaría, bueno, este es un ejemplo nada más, para este periodo del siglo XVIII lo que se está construyendo es todavía un arte colonial, arquitectura colonial, un espacio pensado para lo colonial. Y esto me lleva también a plantear una pregunta para poder, digamos, establecer esas características de la modernidad. ¿Cuál es el aporte de América Latina a las artes? Entonces, y esto es pensando en que las artes en América Latina van a estar asociadas a esa incorporación que se hace de las vanguardias europeas. Entonces, cuando se hace la pregunta, ¿qué aporta América Latina a las artes? Entonces me comienza la crisis. Y la crisis, una crisis identitaria, una crisis de producción, que me llevará a buscar, digamos, en estos ámbitos como, ok, esto es lo propiamente costarricense, o esto es lo propiamente latinoamericano, o esta es la producción que está vinculada a una reflexión sobre lo propio, sobre lo latinoamericano. Entonces, bueno, varias cosas ahí. El paso dice por diversas etapas de las artes europeas del siglo XIX. Entonces, romanticismo, brotes de simbolismo, el impresionismo, el art nouveau, costumbrismo, modernismo. Todas se dieron como remedios de las vanguardias europeas, las cuales terminaron en academicismos. El neoclasicismo se instauró en el primer cuarto del siglo XIX hasta las primeras 2 décadas del siglo XX, y el neoclasicismo en Europa es la práctica imitativa del clasicismo durante el siglo XVII, que al final eso es lo que termina la academia enseñando. De hecho, esta es una imagen de la Academia de San Carlos en México. Otros elementos importantes que llevan hacia esa modernidad es esa racionalidad frente al barroco. Entonces, José Joaquín Fernández Lizardi habla del barroco como un acopio de leña dorada a la antigua e indecente. Y yo me permití construir como este gráfico que me permite como identificar las estructuras de las que se podrían hablar como la modernidad en Costa Rica. Entonces está lo que uno podría, digamos, como decir, ok, esto es como lo que está relacionado con el vanguardismo, ¿verdad? Si uno lo ejemplifica con el caso de Europa, etcétera, y cómo se da en América. Solo que esto después comienza a matizarse de distintas formas. Bueno, en el caso del academicismo está el neoclasicismo, las academias privadas, la Academia de Bellas Artes, Monumentos, Teatro Nacional, y en el vanguardismo, la ilustración, romanticismo y realismo. Y ya en el centro de las ideas como ideas, liberalismo, positivismo, que generan un tipo de arte más relacionado con la técnica, y bueno, y por supuesto la presencia del arte cultural. Ok, aquí es donde viene lo que a mí me interesa. Digamos, dentro de ese academicismo no me interesa cómo hacer un desarrollo, sino más bien es en la parte del vanguardismo, que es lo que ya se refiere a la modernidad. La ilustración, el romanticismo y el realismo. Entonces, paisaje, las ilustraciones de Figueroa y el álbum de grabados del 34. Entonces, como primer punto, yo me refiero al paisaje y definirlo. Esta parte es tal vez la que está más cruda dentro de la tesis, pero es por el tipo de fuentes, pensar en cuáles son como los paisajes, identificarlos, para poder hacer como el paso que va del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII al siglo XIX. Porque el tema del paisaje básicamente, digamos, en América Latina inicia como a mediados del siglo XIX, 1950, 1960. Tiene que ver con una serie de conflictos, por ejemplo, la batalla de Puebla, después el caso de el conflicto con las tierras de Texas, ¿verdad? Y México, después California, etc. Esto genera ahora sí un paisaje, un tipo de paisaje latinoamericano, donde se buscan las identidades, lo propio, etc. Pero antes de esto, el paisaje interesaba mucho a los viajeros, y estos paisajes lo que hacían era construir como nociones de América Latina, o bueno, del mundo a donde fueran, a India, China, África, etc. Pues América Latina no se salva de eso, y esto es lo que está haciendo falta dentro de la historia del arte costarricense. ¿Qué pasa con ese periodo que va del 18 al 19? Y después, de mediados de la década de los 60 hasta el 75 más o menos, porque lo que está ahí es como Aquiles Bigot, otro tipo de
de artistas, hay un arte popular, etcétera, pero el paisaje no aparece. Por lo menos, digamos, de manera evidente. Tiene que estar ahí, que es lo que, digamos, he estado como localizando. Entonces, lo primero es los trabajos de Figueroa, el álbum de Figueroa, y después los grabados de viajeros. Esas serían como las fuentes principales. Algo también importante es la definición de paisaje, ¿verdad? ¿Por qué se vuelve en algo tan importante? Digamos como definición. Dice todo, desde una visión mítica, religiosa, completamente entendida, está la sección o racional, la historia de las sociedades y las culturas podrían sintetizar en la historia de nombrar a la naturaleza, ya que si hay algo a lo que el ser humano tiene verdadero pavor es al sinsentido, es decir, a todo aquello que no tiene nombre. Entonces el paisaje es una forma de organizar el mundo. Por esta razón estos primeros viajeros, bueno, antecedentes Humboldt, ¿verdad? Después Fanny Calderón, que fue la esposa de uno de los diplomáticos españoles acá, hacen semblanzas acerca del paisaje latinoamericano, y todos ellos se refieren, digamos, a las características de los paisajes latinoamericanos. Y Humboldt tiene muy buenos textos y acercamientos a la naturaleza, pero no tanto a las artes, ¿verdad? Él habla de un tipo de arte que es todavía precario. Fanny Calderón de la Barca hace un acercamiento como más bien al tipo de ciudad, paisajes urbanos, el tipo de naturaleza, en escritos, digamos, sobre México. Y ya propiamente para América Latina, Lizardi lo que hace a partir de este texto, el Periquillo Saniel, son como semblanzas. Entonces ya uno comienza a ver un interés por parte de los latinoamericanos pensando América Latina y caracterizándola. Las pinturas de castas, si bien funcionaron como más un espacio para generar nomenclaturas y hacer identificaciones, también comenzaron a plantear las primeras características de los paisajes. Con este fin, con este sentido, ya para el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, el paisaje se convierte en algo más científico, en el caso de América Latina. En el caso de Costa Rica, lo que he encontrado son grabados y algunos dibujos. Lo más cercano, digamos, al paisaje es lo que hace el álbum Figueroa, en el álbum de Figueroa, un ejemplo de esto, ¿verdad? Y esta es, como les decía, la parte que tengo como más cruda todavía, porque me hace falta identificar como grabadores, ilustradores científicos de esta primera etapa. Entonces, pero uno puede identificar también dos visiones en el paisaje. El primer momento dice, está conformado por la visión tanto de los viajeros y los científicos como de la academia, los primeros motivados por los avances científicos y la moda del Gran Tour, y la otra por ser portadores de las ideas de la modernidad. Y en un segundo momento dice, está el paisaje vinculado a la idea del espíritu nuevo como consecuencia de los cambios políticos, económicos, culturales y sociales, los cuales promueven repensar lo nacional, cuestionar el racionalismo y el liberalismo político, manifestado en el paisaje urbano y sus respectivos símbolos en función de una propuesta que integre lo popular, lo cotidiano y lo autóctono. Y lo autóctono y lo periférico como espacios de reencuentro. Entonces esta parte es la que tengo todavía ahí digamos, en proceso. Con respecto a las ilustraciones de José María Figueroa, a mí de las ilustraciones lo que me interesaba es ubicar cómo a partir de la ilustración Figueroa comienza a plantear problemas políticos. Este es un tema a identificar y a plantearlos. Entonces, esto es algo muy novedoso. Vamos a ver, la modernidad tiene que ver con todo aquello que tenga un carácter novedoso, y las artes igual. Todo aquello que tenga que ver con nuevos temas, nuevas manifestaciones, digamos, artísticas, nuevas propuestas. Dentro de estas yo podría reconocer desde América Latina o desde Europa, primero el paisaje, después las ilustraciones y el realismo, Millet y toda la escuela de Barbizon y todo lo demás. En América Latina lo que reconozco o lo que uno puede reconocer es como las ilustraciones
de periódicos, panfletos, revistas que abordan el tema político. Entonces, claramente, digamos, esto es una constante en toda América Latina. En el caso de Costa Rica, a quien podría ubicar con ese tipo de ilustraciones de manera más puntual, pero poco conocido, es a Figueroa, y principalmente en el cuaderno rojo, ¿verdad?, que habla de todo el periodo liberal, y el cuaderno verde, que es una continuación del periodo liberal. Hay varias preguntas que, digamos, intento a las que intento responder en la tesis, que es cuáles fueron los recursos plásticos y discursivos, cuál es el significado de las ilustraciones de Figueroa, cómo se reorganiza la escena social, cultural de Costa Rica desde la perspectiva de Figueroa, cuál es la importancia de Figueroa para el ámbito histórico-cultural de la época. Y ahí, digamos, planteo una situación histórica que la desarrollo, que es, bueno, la ilustración, qué es, cómo funciona, para qué sirve en términos sociales. También el tema de la sátira presente en Figueroa, las influencias que van a ser las hojas volantes, que eran materiales de la colonia, después los bandos, ¿verdad?, y hasta la aparición de la imprenta, bueno, en 1930, bueno, el periodismo, etc., 1830, ¿cómo se llama? Y estos son como los antecedentes para la obra de Figueroa. También ahí hay varios periódicos, ¿verdad?, importantes, que van a tener como ese aspecto crítico o relacionar la imagen con un discurso, digamos, político. Entonces estos son como los cuatro principales. Ahí yo hablo de ellos en la tesis, igual no me puedo quedar mucho en esto. La primera ilustración es esta que vemos acá. Entonces ya hay un antecedente también de una ilustración con una temática política. ¿Qué es lo que me interesa a mí en este punto? Ok, lo que hace Figueroa. Figueroa hace 2 libros muy completos donde a partir de la ilustración comienza a ejemplificar o a plantear las características de la situación costarricense de este periodo. Entonces, ¿en qué se basa Figueroa? De acuerdo a lo que uno podría leer y pensar que encontraba en las bibliotecas de la época. Y bueno, este también es una investigación que sale de la obra de Iván Molina, Quien quiera divertirse, que es donde él habla acerca del tipo de recursos literarios a los que se tenían bibliotecas, o bien las formas en cómo llegaban este tipo de recursos acá. En el caso de Figueroa, y por la situación de Figueroa, es muy probable que los amigos del hermano, que era una figura política importante, le dejaran libros y tuviera acceso a otros libros que venían de afuera, o igual obras. Entonces a eso le permitió que él pudiera estar relacionado con la obra ilustrada europea. Pero también esto me lleva a pensar, digamos, de acuerdo a las características de la ilustración de Figueroa, en la influencia de los bestiarios que tuvo Figueroa en la obra, después la función del bestiario, la cultura de los libros de viajeros, ¿verdad?, la literatura burlesca del Renacimiento, y después el siglo de oro español, grabados, libros impresos, comedias, ¿verdad?, después el género del scherzo, la broma o juego. De hecho, este es un ejemplo de ese tipo de literatura y además de imágenes. Si uno lee todo el documento y además lee la obra de Figueroa, tiene la misma métrica o la misma rima, si se le puede denominar de esa manera. Y es un juego de palabras que incluso están mal escritas, se escribe de manera muy coloquial, lo que también hablaría como de un estilo también moderno de narración, que si bien es un romance, en el caso de Figueroa él lo va a trasladar al ámbito político. Y bueno, sería como una de las principales también fuentes o influencias para entender el trabajo de Figueroa. Después Goya, que vendría a ser otro de los artistas también importantes para pensar el tema de la modernidad, el tema de la sátira política o el tema de la teratología moderna, es decir, esos personajes con características de animales que comienzan a construir una serie de significados en esas clases políticas. Después la ilustración en Costa Rica, la Revolución Francesa, digamos, es como la culpable del inicio de esa propagación de caricaturas e ilustraciones
en periódicos, dice que labora en el tema de la sátira contra los jerarcas, e instituciones que hicieron de la primera revolución por la razón un fracaso, que llevó a cambiar la perspectiva ideológica hacia el romanticismo y realismo. Y bueno, esta es como la tendencia que viene hacia América. Y dice, en ambos casos la imaginación y la reflexión fueron el componente esencial para activar una historia en tensión y elaborar diversos matices que constituyen la modernidad. Okay. Para esta época, digamos, el tema de la ilustración cae en una especie de prohibición. De hecho, se inaugura con esta pieza de Delacroix. Carlos X es quien emite una ordenanza, digamos, a partir de su primer ministro, Jules de Polignac, y comienza a perseguir todas las obras gráficas. Coincide justamente con esta pintura, contradictoriamente. Y de aquí en adelante comienza todo un proceso de persecución de las imágenes, pero además una producción muy importante. Digamos, imágenes de este tipo era lo que se perseguía, donde ponía en evidencia pues las contradicciones del régimen francés. Y por otro lado, José María Figueroa se inspira en la ilustración francesa. Después comienza, bueno, lo que uno supone, digamos, comienza a influenciarse por ese tipo de trabajos. Me parece que él incluso aprende a dibujar con ese tipo de imágenes de la ilustración francesa. También además con los textos que el hermano le puede brindar. Y de ahí crea todo un lenguaje, digamos, que estaría representado acá. Dice, su obra capta inquietudes que están relacionadas con búsquedas personales que dan como resultado las interesantes mezclas y el lenguaje satírico que puede ser influencia de los artistas franceses ilustrados. Entonces, por ejemplo, esta es, ¿cómo se llama? Una ilustración francesa de Grammy, y aquí uno puede ver cómo esto vendría a ser uno de los ejemplos que él utiliza para referirse a las figuras políticas en el ámbito costarricense. Entonces me parece que más bien copia las imágenes, les cambia el sentido y lo adapta a la circunstancia política, cultural costarricense. Este es uno de los ejemplos tal vez más claros que permite hacer esa relación. La figura del elefante en Granville. Desde la imagen destaca la figura política como tema y se identifica por el traje, el cual no porta la chaqueta de botones grandes o insignias militares. Por otra parte, se identifica al político con la personificación de un elefante como figura de poder. Esa es la parte de iconografía que uno tiene que hacer como para identificar en la obra de Figueroa, ya que no están nombradas. Y las figuras políticas más importantes se identificaron con la figura del elefante, que lucha con las palabras e intelecto ante la injusticia de la clase dominante durante la Revolución Francesa. Granville los personificó con el gorro frigio como símbolo de libertad mediante el uso de la razón. Pero, bueno, también se utilizó para el Partido Republicano Norteamericano, ¿verdad? Una caricatura de Thomas Nast. Ahí se ejemplifica, digamos, a la figura del elefante, ¿verdad? Dice, para representar la campaña política de Abraham Lincoln dentro del incipiente Partido Republicano. Y en el caso de Figueroa, esta es la que hace, esta es la propuesta. Solo que acá, digamos, le cambia el sentido. Y esto es lo interesante de Figueroa, y así, digamos, con las obras sucesivas. Dice, en la obra de Figueroa, el elefante, más bien parece ser una representación que personifica el fracaso del proyecto político en Costa Rica durante el periodo liberal de Tomás Duarte. Por ejemplo, el atributo del gorro frigio, en lugar de liberal, ahora sirve como instrumento para oficiales que atrapan personas con el fin de votar por un poder político que no se merece. Tal idea se intuye por el paso desinteresado del elefante mientras responde a las preguntas que el palomo hace sobre su condición de domesticado y que se corrobora en el grillete que lleva en la pierna derecha y el texto que acompaña. Bueno, y así, digamos, una sucesiva lectura de imágenes. El tema de las oligarquías también esto lo desarrollo como temáticas más bien presentes. Después el tema del clero, esto es de Gramsci. Y Figueroa lo que hace es que lo representa de esta manera. Figueroa también tiene algo bastante interesante, que es una narración como muy particular de él, y es dividir la escena siempre en dos partes. Entonces cada una cuenta, digamos, características muy particulares digamos, de la escena política o religiosa, etc.
lo que ayuda a comprender en una hay más imagen y en la otra siempre hay mayor texto, ¿verdad? Como en este caso. Y dice, los leones pueden tener un doble significado en la obra de Figueroa. Para la tradición bíblica, el león se puede homologar con Dios por su poder y justicia. Al Cristo se le llamó el león de Judá. Sin embargo, el león puede ser visto como negativo en la representación de la fuerza indomable, por lo que muchos reyes asirios sometían a los leones ante su espada con el fin de vencer la fuerza destructora. Entonces, digamos, la figura de a las que representa también las construye a partir de una serie de símbolos más de carácter universal presentes en los temas de la vida. Bueno, y haciendo una síntesis con Figueroa, digamos que lo que uno puede identificar en Figueroa es como este tipo de aportes. Es ilustrador, no fue un artista, no hay una obra única, interpretar la sensibilidad popular, mensajes icónicos, no era la producción efímera, después la importancia del dibujo popular como si fueran académicos, y los temas. Además, uno lo que supone es que para la época quien revisaba o se fijaba en los dibujos de Figueroa, pues los comprendía claramente porque los trabajó con imágenes que eran muy cercanas al contexto. Por esta razón la persecución, cuando le toca exiliarse, porque si no, pues Tomás Guardia le hubiera cortado la cabeza. Y bueno, pensando en la figura tan importante que era su hermano, que igual tiene como ese privilegio. Aquí yo lo asociaría con la figura de Posada, justamente por cumplir con una mayoría de esas características y la función también como comunicadora a partir de imagen, ¿verdad? Entonces, y digamos, en el caso de Costa Rica uno dice, ¿dónde encuentro yo ese paso de pensar la modernidad y las circunstancias de la realidad de manera más directa? Pues sería en este caso Figueroa. Y esto me llevará al álbum de grabados del 34, que con eso cierro y amarro, digamos, como todo el planteamiento de la tesis. Rápidamente, digamos así, que uno lo que pensaría es que durante el siglo XIX la literatura y la política concretaban más bien el espacio de la imagen, la crítica social, el tema de lo moral, el tema de la representación, etc. Y esto va a llevar, bueno, esto va a estar asociado, digamos, a la producción de imágenes y textos, ¿verdad? En este caso, otra vez, el Periquillo Sarmiento, donde el libro lo que trae es un montón de ilustraciones sobre las, digamos, imágenes de este personaje, que es como una especie de sátira, ¿verdad?, del personaje dentro de la vida colonial. Muy similar al texto que hace como José Blanco, Bobos y, ¿cómo se llama? Héroes y Bobos, que es como toda la actividad colonial costarricense narrada a partir de cuentos. Después, otra vez, vuelvo al tema de la litografía como parte de las representaciones, y es que el tema del grabado de la litografía generó un paso a la interpretación de las artes, que eran con A mayor, ahora de una manera mucho más democratizada, que esto es uno de los aportes del grabado. Por las circunstancias de finales del siglo XIX, por la crisis, digamos, identitaria, la hegemonía norteamericana en el continente, es decir, la toma del canal de Panamá, después la pérdida de Cuba por parte de España sobre Estados Unidos, entonces esto hace que se retomen una serie de textos, Enrique Rodó, Martí, y comience a plantearse digamos, el tema de la identidad. Entonces, en medio de estas discusiones que se están dando en América Latina, el arte en Europa, digamos, ya había hecho reproducciones artísticas. Entonces, por ejemplo, grabados de Millet sobre el tema del realismo, después el tema de de la litografía, que permite la democratización de imágenes en el caso de Alemania y Francia, y después se trasladan al resto de continentes, países, etc. Dumier, por ejemplo, esto es una litografía. Otra también de Dumier, Gargantúa, también con un fuerte acento político. La Olimpia de Manet, también en grabado, y ya digamos para el siglo XX, el Kirchner, los del grupo El Jinete Azul, el Puente, grabados que van más bien a plantear un tipo de arte más particular de la modernidad. Porque primero rompe con la idea de obra única,
Después es una obra que está hecha a partir de un lenguaje muy simple para ser llevado a un público extenso y por otro lado abarata el proceso de producción. Entonces esto también se convierte en uno de los temas y recursos favoritos del arte latinoamericano, que va a constituir como esa búsqueda y construcción de la identidad a partir de imágenes en América Latina. Igual como hito estaría Posada. Posada a mí me parece muy interesante porque es el primero en plantear una idea de realidad, ¿verdad? Sin ningún tipo, digamos, de miramiento, sino más bien de manera muy puntual, directa, para un lenguaje, digamos, donde todos puedan entenderse y comprender lo que estaba pasando. Otros ejemplos del grabado de este periodo de los 30, Carlos Hermosillo, Chile, es la representación como de lo autóctono, por ejemplo, mapuches, después mineros y paisajes urbanos. Y en el caso de Costa Rica, entonces el álbum del 34 lo que vendría es expresar, y esto es lo que me lleva a plantear como más bien tercer punto, como hito y como figuras en los que uno puede ubicar esa modernidad del álbum del 34, donde se encuentran intereses muy particulares relacionados con la identidad y no con la idealización, digamos, que después vendría a ser la nueva sensibilidad y el paisaje. Entonces, aquí también me parece que es un paso como natural que va de la literatura costumbrista a la imagen, donde comienza a hacer una recuperación de lo campesino, a pensar el tema de lo campesino, lo verdaderamente, digamos, propio, con un lenguaje también autóctono, etc. Y no solo eso, sino reflexiones que están muy vinculadas al tema del paisaje, la condición del paisaje no como algo tampoco positivo, sino como algo que puede ser también pesado, cansado. Otros temas también ontológicos que me parece están presentes, principalmente como en la obra de Salazar Herrera. Después Manuel de la Cruz González, el tema del trabajo, el tema de la soledad, también el tema de la vuelta a lo popular con la técnica. Después otro tipo de imágenes como creencias o que estarían relacionadas con creencias, mentalidades, etcétera, de la época. Prácticas culturales, como en este caso procesión de Amiguetti, y bueno, esta sería como la propuesta.